Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, Mauricio. Qué lindo día hoy para compartir con todos nosotros un poco con esta industria, ¿no? Mucha gente, un día espectacular que nos acompaña y vamos a hablar de algo que la industria tiene como desafío, que es la implementación de inteligencia artificial. Un poco siempre que nos pasa con las tecnologías es no tomarlo como una moda, no querer aplicarlo a todo el tiempo y no correr. ¿Cómo se hace para no perderse en ese sentido, digamos? Sí, exacto. Hoy día hay una fiebre por la implementación de la inteligencia artificial. Los datos no nos acompañan mucho, el 95% de los proyectos no llegan a tener pilotos que muestren impacto en la organización. Entonces hay componentes que por un lado están transformando la industria hacia compañías que son mucho más adaptativas, que pueden adaptarse a los cambios del entorno, pero por otro lado también lo que está pasando es que muchos de los pilotos están quedando solamente en las POC y no pueden y no tienen la posibilidad de escalar y al final perdemos tiempo y dinero. 100%. Y ahí, digo, uno de los problemas que tienen las organizaciones es pensar que la tecnología lo resuelve el 100%. Digo, hay que ponerle una mirada crítica a la forma de implementar, hay que encontrar el caso de uso, hay que medir el ROI de esa inversión de la tecnología. El error que más común que ves es eso, es decir, se implementa por moda o sin tener en cuenta estas cosas internamente, incluso formación de estructuras internas que no tienen las habilidades de la tecnología y tienen que generar contenidos de formación o incluso buscar habilidades que están afuera en el mercado, ¿no? Exactamente, el desafío de la IA probablemente es un 10%, la tecnología sea un 20%, pero el 70% tiene que ver con personas, con gestión del cambio, con desarrollo de talento, con cómo administrar estos líderes que ahora empiezan a trabajar con agentes de inteligencia artificial y grupos humanos que conviven dentro del ecosistema tecnológico. Entonces claramente hay un tema, hay un desafío cultural importante, hay un desarrollo de capacidades, hay que alinearlo a la estrategia de negocio y principalmente lo que tú mencionabas, ir midiendo el impacto porque IA sin impacto no tiene sentido. No tiene sentido. Y ahí decías algo interesante, digo, cómo a nivel cultural se pierde el miedo internamente en las organizaciones que la IA me va a reemplazar o que va a dejarme sin trabajo, y ¿cómo hacer para integrar ese mensaje, digamos? ¿Cómo se despliega eso? Sobre todo en estos indicadores que yo también había leído que había un 20% solamente, vos fuiste más al borde, solo un 5% llega con éxito a escalar y a tener realmente impacto, no solamente en el ROI del negocio, sino impacto en las personas, digamos, la función que estás haciendo. Sí, ese 95 es un dato de un informe que salió ahora en julio del MIT, súper interesante, lo recomiendo para que lo puedan chequear toda la audiencia que te sigue, porque ahí muestra muchos de los problemas que hoy día están ocurriendo en la implementación. Pero efectivamente las personas van a tener una resistencia en la medida de que nosotros no les transmitamos cuál es el valor y el aporte para sus trabajos. La gente tiene que ser un promotor y tiene que familiarizarse y para eso tenemos que entregarle herramientas para que ellos estén cómodos usando la IA y entiendan que la IA les va a permitir amplificar lo que ellos están haciendo más que reemplazarlo. Hay un porcentaje que lo va a reemplazar, pero es menor. Cotidianidad, digamos, operaciones que no aportan valor al proceso y que se pueden hacer de manera más eficiente, como puede ser un bot relacional, con información real de atención al cliente, incluso poniéndole una voz de empresa, por decirlo de alguna manera, para tener ese contexto de relacionamiento que está bueno, sobre todo en la IA generativa. Y ahora, ¿cómo hacemos para que esto no fracase en el intento? ¿Cuál es la receta, si querés, de tener un paso lógico de implementación de inteligencia artificial? Sí, yo creo que hay varios componentes que podemos ir mirando. El primero, que esté alineado al propósito organizacional, es decir, que el proyecto de IA esté apalancando la estrategia corporativa, que hay un plan efectivamente que parta con ciertos pilotos o MVPs pequeños, pero que tenga en la mirada cómo voy a escalar esto toda la organización. No podemos quedarnos solamente en pruebas chicas, sino que tiene que ser un modelo escalado. Luego el tema de la cultura, la gestión del cambio, toda la parte humana, el desarrollo de competencias, capacidades y por supuesto el stack tecnológico y la calidad de la data. Si tenemos mala calidad de data, lo que le metemos al modelo, finalmente el resultado no va a ser tan bueno. Iba a ir a eso que decís, está buenísimo, porque digo, cuando vos hablas de data, empezás con temas de protección de datos personales, empezás con temas de sesgos, de la implementación, que todavía son discusiones que están abiertas en la industria porque no hay algo que te diga, no hay una regulación, o los países que regulan por ahí quedan afuera de la innovación porque están tan reguladas que las tecnologías se van a otros países. ¿Cómo se administra eso en el miedo de la exposición? Que es tan sensible, porque ahí es reputacional, es de riesgo, hay un montón de cosas en juego. ¿Cómo se hace para resguardar eso? Ahí estamos muy en pañales. Yo creo que
las jurisdicciones van mucho más atrasados del avance tecnológico. Hoy día desafíos que tenemos desde el punto de vista de la protección de datos personales que no están resueltos, y hay discusiones que no están resueltas y en algunos países ni siquiera están planteados. Entonces creo que tenemos una brecha gigante, creo que estamos avanzando desde ese punto de vista muy desestructurado, y eso trae riesgos relevantes para las personas, y si no lo administramos y no tenemos un rol responsable del uso de la IA, las consecuencias pueden ser nefastas para nosotros como individuos. 100%. Y ahí, cuando hablas de inteligencia artificial, también esto de no tener o de probar diferentes lenguajes de inteligencia artificial para depende casos de uso, ¿cuál es tu mirada en relación a eso? Al haber tantos, en la góndola tenés como muchos jugadores ahí dando vuelta, digo, ¿no es necesario ir a un lenguaje amplio? Dependiendo el uso, elegís el lenguaje. ¿Cómo te imaginas esos detalles de implementación, digamos? Sí, ahí yo siempre propongo dos caminos que están muy marcados. Lo primero es ser agnóstico, no casarse con un solo vendor, con un solo ecosistema tecnológico, porque eso te amarra y te encapsula. Entonces ser agnóstico y estar probando distintas tecnologías, porque como tú bien lo dijiste, hay tecnologías y hay modelos que son más efectivos para ciertos casos de uso. Entonces debes estar probando cuáles son los casos de uso y los requerimientos que tengo, y a partir de eso darme la vuelta y ver qué tecnología es la más adecuada para resolver mi problema. Pero no encasillarme en una plataforma en particular que me cierre las posibilidades de explorar otro tipo de soluciones. Y tampoco no solamente las grandes son muy potentes, pero también de repente hay startups pequeñas que tienen modelos interesantes que me pueden servir para un caso de uso específico. Y aparte a nivel de costos también, porque no es lo mismo implementar y mantener un lenguaje, digamos, alguna tecnología como más amplia desde el punto de vista cuando el caso de uso capaz que es ínfimo. Exactamente. Entonces eso es quirúrgico, por decirlo de alguna manera. Exactamente, tratar de matar moscas con un bazooka no tiene sentido por un lado. Y por otro lado también la tecnología avanza tan rápido que estamos probando algo, nos gusta y no alcanzamos a terminar el proyecto y ya salió otra tecnología que lo supera. Entonces tenemos que tener esa flexibilidad y en ese sentido las organizaciones adaptativas son clave de poder incorporar hoy día. Ahora, esto que decís es interesante porque digo, también la organización tiene que encontrar roles dentro de la organización que tengan esta mirada crítica sobre el uso de la tecnología. No es un implementador que busca proveedores, valida, resuelve, implementa y se olvida, digamos. Tiene que haber roles que hoy no existen dentro de las organizaciones. ¿Cómo te imaginas el equipo que coordina implementación de IA transversalmente de la organización? Porque ya no es solo para clientes, puede ser procesos internos, puede ser recursos humanos, gestión del cambio, digo, para adentro tenés mucho para poder explotar también este tipo de tecnología. Eso es clave. Primero, esto tiene que ser democratizado y tiene que estar en las puntas. Los equipos deben estar haciendo sus implementaciones porque ellos conocen sus casos de uso y sus necesidades. 100%. Tenemos que orquestar centralizadamente y tener un gobierno fuerte que marque pauta, que defina ciertas políticas, cómo se mide la rentabilidad, cuáles son los tipos de proveedores que vamos a usar, cómo asegurar la ciberseguridad y la interconexión, no duplicar los costos. Pero en el fondo el gobierno centralizado, la capacidad de implementación descentralizado y principalmente el equipo de negocio buscando los casos de uso, y ahí recién busca la tecnología y no al revés. Claro. Hoy día estamos avanzando al revés. En el fondo tenemos equipos centralizados tecnológicos que se casan con una tecnología y están tratando de empujar al negocio. Base, claro. Bueno, la verdad es muy interesante, te agradecemos que hayas compartido con nosotros este momento, un placer conocerte, seguramente vamos a seguir en contacto, así que bueno, no sé si querés darnos como ¿cuál es el desafío que ves de la industria de cara a la implementación? ¿Qué cosas tenemos que tener de base y cuidar para que esto pase de buena manera, digamos, ¿no? Sí, hoy día yo creo que tenemos el gran desafío que es el cambio de mindset, de entender que la forma de administrar los procesos en una institución, cualquier industria sea, cambió, es distinto. Hoy día la forma y la base, el núcleo estratégico es dinámico. Eso permite poder detectar oportunidades en tiempo real, anticipar ciertas demandas de lo que va a ocurrir por parte de nuestros clientes, poder eficientar los procesos y finalmente poder tener esa inteligencia en el negocio que nos permita una capacidad dinámica hacia los clientes y mantener nuestra propuesta de valor vigente y relevante hacia futuro con los competidores que hoy día están surgiendo. Perfecto, súper claro. Te agradecemos un montón. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Un placer,